Hola a todos, aquí su dragón favorito, Osler es X. Y sean bienvenidos a un nuevo video sobre la franquicia de Gundam. Y ya se saben, hoy es domingo, así que toca el domingo de G-Quacks. Y en esta sección, el capítulo número 8. Así que dicho esto, ¡vamos allá! Capítulo 8. Cayendo sobre la luna. Empezamos el capítulo con la segunda parte de la historia de Char, que fue cortada en el capítulo 2, en donde vemos como los Big Sam producidos en masa comienzan a arrasar con los modelos de la Federación, mientras MQ habla con un soldado de Zeon, hasta que de repente otro soldado le avisa que algo está pasando con Solomon. Y aquí vemos cómo empieza a moverse directamente hacia Granada, en donde los comandantes de la Federación aceptan la derrota en la guerra, pero decidirían dar el último golpe acabando con la base principal de Zeon, lo que le daría la victoria. Pero mientras esto pasaba, vemos como Kycilia habla con uno de sus soldados, donde se nos cuenta básicamente que no tienen flotas para proteger Granada, por lo que su única opción es confiar en el Cometa Rojo, o como ella también lo llama, el joven Casval. No voy a mentirles, no me acuerdo si Kycilia en la serie original ya sabía que Char era Casval, pero aún así debo decir que cuando escuché esto en el cine me emocioné. Pero bueno, aquí vemos cuál es el plan de Char, el cual es poner 4 Zakus en puntos específicos dentro de Solomon y detonarlos a distancia, lo que haría que el reactor principal también explote llevándose consigo la parte delantera de Solomon, logrando desviar Solomon y así salvando Granada. Aquí además podemos ver la gran confianza que tiene Char en Chalia, ya que le cuenta que después de la guerra sus siguientes oponentes serán la familia Savi. Así que después de abrirse paso a través de las flotas de la Federación, donde podemos ver la gran habilidad de Char y Chalia, Char y su equipo llegan hasta Solomon, en donde preparan los Zakus. ¿Y ese es un don verde? Ok. Pero bueno, la cosa es que logran preparar a los Zakus, y mientras Chalia los esperaba afuera, Char y un grupo de Zakus entran para plantar las bombas. Pero después de dejar un Zaku, Char envía a su grupo a apoyar a otro grupo que tenía problemas, y cuando quedó solo, retiró la bomba del Zaku, mencionando que cuando la Federación y la familia Savi cayera, él tendría su oportunidad de victoria. Y aquí es donde durante el monólogo de Char aparece un Gun Cannon Light Type, reconocido por ser el modelo piloteado por el New Tape que acabó con Dosle Savi, el cual ataca rápidamente a Char, pero él logra responder y logra cortar el brazo del Gun Cannon. Pero cuando parece que iba a dar el disparo de gracia, aparece un Flash New Type, en donde vemos a Lala. Y después vemos como el piloto de ese Gun Cannon no era nadie más ni nadie menos que Sayla Mas, también conocida como Artesia Deikum, hermana de Char, dejándolo congelado en el acto. Pero rápidamente Artesia ataca con su cañón, impactando el techo y generando un derrumbe, dejando a Char dentro de Solomon. Pero antes de dejar a Char, vemos como el Seikomu empieza a actuar de forma algo rara. Es entonces donde volvemos con la nave Zeon, en donde viendo que se les acababa el tiempo, decidieron retirarse, lo que se ha entendido como el fracaso del plan. Pero mientras esto pasaba, vemos a Char mientras el Seikomu, según él, empezaba a responderle a alguien. Y es aquí donde un gran brillo cubre no solo al Gundam rojo, sino que también a gran parte de Solomon. Y mientras todos habían impactados el suceso, se le avisa a Kycilia que algo llamado la Rosa de Charon escapó de sus laboratorios, generando la duda de si ella estaba generando ese brillo. Pero mientras eso pasaba, una extraña voz comienza a ser escuchada, y mientras Chera se preguntaba lo que estaba ocurriendo, escucha como Char empieza a hablar con alguien que venía del otro lado. Y cuando vemos de nuevo a Char, este comenta que puede ver el tiempo, misma frase que dice Lala después de su muerte. Y después de ver cómo ese brillo se intensifica, de repente vemos como gran parte de Solomon desapareció, logrando así salvar Granada, pero con la consecuente desaparición del Gundam y del Cometa Rojo. Y así es como termina la primera parte del capítulo. Sí, nosotros pensamos que nos habían cortado 20 minutos y solo eran 10. Así que, ¿vamos por la segunda parte? La segunda parte comienza en Granada, en donde vemos como Kycilia y Nyan se están sirviendo un pie, creo, hecho por Kycilia, en donde mientras conversan sobre lo que quiere hacer Nyan y un poco sobre sus pensamientos e ideologías, de repente la conversación cambia de tema, ya que Kycilia le comienza a comentar a Nyan lo que busca de ella, y eso es que vuelva a generar un Sec Nova. Pero es entonces donde vamos con Xavier, quienes junto a Nyan comienzan a conversar, en donde Xavier le pregunta en dónde aprendió a pilotear Mobile Suits, y aquí se nos cuenta que Nyan era originaria de Side 2,
y cuando escapó fue cuando aprendió a pilotear Mobile Suits. Ahora, ¿por qué huyó? Supongo que pronto nos lo contarán. Pero lo que sí se nos cuenta es que Xavier era originalmente un vagabundo, que ingresó a la academia por desesperación. Aunque después sabríamos que él era huérfano. Pero bueno. Además de eso, se nos cuenta que justo había ido a un cementerio a despedir a un compañero. Y entonces vemos un flashback de ese momento, en donde nos comentan que llevan 2 pilotos que han muerto piloteando un Mobile Suits. Y que según alguien que estaba con Xavier, él había traído a un tercer piloto. Y es justo aquí donde nos vemos al presente, y vemos cómo ambos se detienen en el Instituto de Investigación de Granada, en donde se nos presenta al MSX Gundam G Fred, a.k.a. Y antes de que preguntes, ¡sí! ¡Esta es una referencia! Evangelion. Pero antes de conocer más, se nos presenta a Miguel, un amigo de Xavier que les comenta que Nyan sería la tercera piloto del G-Fred. Y mientras hablaban, Xavier y Miguel recuerdan su graduación de la academia, en donde Miguel le preparó un pastel a sus amigos para celebrar que Xavier fue escogido para pilotear el G-Quax. Y Miguel le promete a Nyan el hacerle un pastel. Aquí mientras Nyan veía el G-Fred, Miguel y Xavier hablan sobre el motivo por el que los pilotos del Fred siempre mueren. Y llegan a la teoría de que quizás alguien los está asesinando, ya que la oficina del comandante supremo busca que el piloto del Fred sea del grupo de Jiren. Y mientras estaban hablando, Nyan aparece de repente preguntando si también se va a morir. Sí, así de la nada. Pero cambiamos de escena y vemos como Nyan y Xavier van en el auto conversando sobre la relación de odio entre Kycilia y Jiren, en donde descubrimos que Kycilia tiene el monopolio de la tecnología Psychomu, mientras que se teoriza que Jiren como respuesta está empezando a crear Cyber New Types clonados. Así que, ¿Jiren tiene algo que ver con el laboratorio Murasame? ¿O quizás el laboratorio está apoyando a Jiren? ¿O quizás, después de la derrota de la Federación, Jiren está trabajando con el laboratorio para poder utilizar los Cyber New Types? Son demasiadas preguntas, y se intensifican más, ya que parece que Jiren ya tiene planeado lanzar un ejército de Cyber New Types. Así que, ¿veremos algo como el ejército de Purus que piloteaban los Jubilee y producción en masa? Cosas que probablemente veremos pronto. Pero bueno, Xavier y Nyan llegan a su destino, y antes de separarse, Nyan le pregunta a Xavier si el pastel estaba rico, pero nunca escuchamos su respuesta. Es aquí en donde Nyan recibe una llamada de Miguel, y pasamos a ver cómo están juntos junto al G-Fred comiendo pastel. Esto mientras conversan y nos confirman que en el grupo de Xavier y Miguel todos eran huérfanos. Y cuando Nyan iba a probar el pastel, se detiene, y se da cuenta que el pastel era lo que había provocado la muerte de sus compañeros. Cosa que Miguel confirma y le apunta a Nyan con una pistola, mientras comenta que hay planes ocultos para el G-Fred. Pero justo ahí llega Xavier, quien apuntaba a Miguel con otra pistola, en donde se nos confirma que Miguel era parte de los espías de Jiren, pero que asesinó a sus 2 amigos por voluntad propia, para, según él, proteger sus espíritus y evitar que se vuelvan diablos. Pero rápidamente Nyan usa la mesa como escudo y escapa rápidamente, mientras comienza a rodear al G-Fred. Y cuando está frente a él, menciona que se parece a Kycilia. No sé, mucho parecido yo no le veo. Y es aquí donde Miguel, habiendo acorralado a Nyan, la apunta con la pistola. Pero de repente el G-Fred comienza a moverse y rápidamente las orejas del G-Fred se vuelven funnels, los cuales, ¿what? Lo desintegró. Bueno, ahora la niña que se desintegró en City Freedom tiene compañía. Pero bueno, las alarmas se activan y Xavier mira a Nyan, para después ver cómo le dieron una suite privada, para después ver cómo la catalogan como una New Type. Y descubrimos que este tipo random que acompañó a Kycilia a la Tierra era espía de Jiren, por lo que Kycilia lo termina asesinando. No sin antes mencionar que Yomagto, la cosa con nombre de un dios lovecraftiano, es peligrosa. Y justo después de su muerte pasamos a un aeropuerto, en donde una chica y un chico que tiene el mismo color de pelo, de ojos y encima la misma voz de Char, llamado Chirouzu, están hablando sobre el G-Fred y la cosa con nombre de Lovecraft. Y además mencionan que les falta encontrar a la rosa de Charon. Y es aquí donde antes de terminar el capítulo se nos cuenta que el G-Quax escapó de la nave de Zeon. Y efectivamente vemos como el G-Quax está cayendo hacia la Tierra. Literal macho se fue a lo suicida. Pero terminamos el capítulo con Xavier respondiendo la pregunta de Nyan sobre si podía ver la Tierra, en donde Xavier dice que no, de que están en el lado oscuro de la luna. Y con un vistazo a Solomon, termina el capítulo. Y para la siguiente ocasión, Macho escapando de la nave de Zeon y... ¿Lala? ¿Es Lala? Por favor dime que sí es ella.
mejor no me emociono mucho, ya que aún quedan cosas que tratar. Así que comentemos un poco lo visto en este capítulo. Muy bien, ¿qué puedo decir? Fue un capítulo excelente, pero con algunas cosas raras. Así que vayamos por partes. Para empezar, la historia de Char. A ver, la historia está muy bien, y de hecho, al volver a ver esta parte, fue que noté cosas como la mini aparición de Lala. Pero aún así, sigo encontrando que la decisión de partir esta historia en dos no fue buena idea. Sigo diciendo que lo que deberían haber hecho era hacer de esta historia un prólogo de larga duración, muy similar a otros animes como Fate Unlimited Blade Works, que tenía un prólogo de 40 minutos antes de empezar la historia de Chiro. Siento que si hubieran hecho eso, la historia hubiera quedado mejor, o mínimo no hubiera habido tanta diferencia entre capítulos, ya que recordemos que la primera parte fue en el capítulo 2, y esta segunda parte en el 8, provocando que seguramente muchos hasta se les hubiera olvidado lo ocurrido en esta trama. Pero bueno, quitando ese problema, la trama de Char es muy buena, y ese encuentro con Artesia barra Sayla, simplemente emocionante. Aunque siento que si no viste la película esto tiene mucho más impacto. Aún así, si tuviera que resumir mi opinión de esta trama, está interesante, pero recomiendo verla completa de una, si no, la verdad pierde bastante. Pero bueno, pasando ahora sí con lo nuevo, la trama de Nyan. Dejaré mi crítica principal para el final, así que por ahora diré un capítulo bastante genial, con mucho lore y mostrándonos un poco más de los personajes. Cosas como el pasado de Xavier que se nos empieza a contar de a poco, el cómo se nos cuenta la rivalidad entre Kycilia y Giren, y el que está haciendo cada uno para sobrepasar al otro. Y sin duda, mi cosa favorita fue Nyan. No sé qué hicieron, pero me encantó la personalidad que mostró en este capítulo. Sus conversaciones con Miguel fueron cortas pero eficaces, ver cómo empieza a relacionarse con Xavier y por sobre todo, las expresiones que mostró en este capítulo. Sentí que le dieron mucha más vida a este personaje, y espero que mantenga ese tipo de expresiones y forma de actuar. Y bueno, antes de pasar a la crítica más grande que tengo de este capítulo, hablemos un poco de Char. Y es que a ver, esta es la teoría de que este tipo de aquí es Char, pero yo todavía sigo con mis dudas, ya que el principal argumento que utilizan muchas personas para decir que este es Char es que comparte voz. Pero recordemos que en el capítulo se nos comienza a decir que hay clones Cyber New Types. Y recordemos que hacer clones de Char no es nada nuevo en esta franquicia. Así que, por mi parte, yo teorizo que este es simplemente un clon de Char. Y hasta que no hayan pruebas que desmientan esta teoría, es mi teoría principal. Lo comento simplemente por si alguien quería saber qué opino de esto. Pero, ahora sí, el elefante en la habitación. Y a ver cómo digo esto. ¿Qué rayos es esto? A ver, no tengo problemas con que se vea como un animal. ¡Aguante los mecafurros! Pero, ¿de verdad se tenía que ver como un Eva? Y encima haciendo referencia al propio Evangelion. Y a ver, quizás soy yo que como no me he visto Evangelion, me estoy perdiendo de algo. Pero, de verdad, esto a mí me dio bastante mala primera impresión. Eso junto al nombre que sí sé que tiene un significado especial. Pero si G-Quax sonaba raro, G-Fred suena peor. Pero bueno, quitando eso, quédense con el hecho de que me gusta la idea del diseño, su habilidad de funnels, la desintegración de Miguel y lo que comentaron de que su piloto se vuelve el diablo. Pero quitando eso, lo siento, pero simplemente su primera aparición no me llegó a gustar mucho. Pero bueno, por mí me saltaré el doblaje latino ya que no es algo muy destacable, pero sepan que el doblaje está genial. Así que, en conclusión, el capítulo 8 de Gundam G-Quax está muy bueno, pero tiene algunas decisiones algo raras, como la historia de Char o la aparición tan referencial del G-Fred a Evangelion. Pero en general es un capítulo súper interesante y con mucho lore que incluso nos comienza a conectar con Gundam Z. Así que por mi parte lo disfruté bastante y estoy demasiado expectante por el capítulo siguiente. Pero ahora les quiero preguntar algo. ¿A ustedes les gusta este capítulo? ¿Qué opinan de la decisión de cortar la historia de Char en dos? ¿Qué opinan de esta misma historia? Y lo más importante, ¿qué esperan que ocurra en los siguientes capítulos? Todas sus opiniones déjenlas en la caja de comentarios, que yo los estaré leyendo a todos. También si les gustó el video pueden darle a like y suscribirse al canal, que eso me apoya y me anima un montón. También pueden seguirme en mis redes sociales, mi Twitter
Instagram y TikTok están en la descripción. Y bueno, yo ya no tengo nada más que decir. Así que me despido diciéndoles Ocelar Sex, misión completa.